Bueno, aquí tenemos un ejercicio muy bonito de física, en concreto de cinemática de primero de bachillerato. Es un ejercicio donde, bueno, vamos a leer el enunciado. Una pelota resbala por un tejado de 30 grados de inclinación y al llegar a su extremo queda en libertad con una velocidad de 10 metros por segundo. La altura del edificio es de 60 metros y la anchura de la calle a la que vierte el tejado es de 30 metros. Calcular, vamos a ir por partes, ecuaciones del movimiento. En los ejercicios de física es muy importante hacer una representación gráfica del mismo para entender lo mejor posible lo que está ocurriendo. 30 grados de inclinación, tenemos una pelota y nos dicen que la velocidad que lleva cuando sale de aquí es 10 metros partido segundo. Es de notar que este ángulo va a ser de 30 grados, porque este triángulo es semejante a este. Y nos piden primero las ecuaciones del movimiento. Bueno, pues vamos a empezar por ahí. Este movimiento se da en dos ejes, en el eje X y en el eje Y. En el eje X la pelota va avanzando y en el eje Y va cayendo. La velocidad en el eje X no cambia porque no hay aceleración. Sin embargo, en el eje Y tenemos la aceleración de la gravedad que va a tirar de ella hacia abajo. De modo que el movimiento, si no hubiera gravedad, sería continuo, pero como hay gravedad y tira hacia abajo, es así. ¿Vale? Entonces, en las ecuaciones del movimiento tenemos un eje X y un eje Y. En el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y, como hay aceleración, es uniformemente acelerado. Y la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme es X igual a X inicial. Vamos a poner los ejes en el suelo de la calle, de modo que la X inicial va a ser 0, más la velocidad por el tiempo. La velocidad inicial en X va a ser el vector velocidad inicial por, según trigonometría básica, podemos ver que el coseno de 30 es igual al cateto contiguo, es decir, la componente X partido la hipotenusa, que es la velocidad inicial. Por tanto, sería la velocidad inicial por el coseno del ángulo, que es 30. De modo que aquí sería velocidad inicial, que es 10 por coseno de 30, t. Operando nos queda 10 por coseno de 30 es 8,66. En el eje X se mueve según esta ecuación. Y en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tiene dos componentes. La velocidad en Y, dos componentes o dos cosas que podemos calcular, y la altura, que vamos a denotar como Y. La velocidad en Y es la velocidad inicial en Y, que siguiendo un razonamiento similar al anterior sería la velocidad inicial 10, en este caso el seno, porque es el cateto opuesto. Y es muy importante ver que, aunque este ángulo sea 30, la velocidad en Y es negativa, porque al descomponer este vector nos queda hacia abajo. Entonces sería menos VI menos la aceleración por el tiempo. Operando nos queda que la velocidad es menos 5 velocidad en Y menos 9,8 t. Y la Y es la I inicial, que como hemos supuesto que el origen está aquí, va a ser 60
porque nos dice que la altura es 60 metros, más la velocidad inicial en I, que es negativa, y hemos calculado que es menos 5t menos 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. De modo que la altura es 60 menos 5t menos 4,9 t cuadrado. Si escribimos las dos componentes del desplazamiento nos quedaría 8,66t, el vector y unitario en el eje X, y aquí ponen en la solución 5t más 4,9 t cuadrado, porque han tomado el eje en 0 aquí, pero nosotros lo tendríamos así, porque nuestra altura inicial es 60. Todo depende del sistema de referencia, pero los resultados son iguales. Y luego nos dice si llegará directamente al suelo o chocará antes contra la pared. Bueno, pues nos dice que la anchura de la calle a la que vierte el tejado es de 30 metros. Por tanto, lo que vamos a hacer es calcular el edificio, el suelo, el otro edificio. Vamos a calcular la distancia a la que cae. Si la distancia es menor de 30, que es la distancia entre estos dos edificios, será que no toca el otro edificio. Y si es menor, es que tocará el otro edificio antes. Perdón, si es mayor de 30. Aquí, por ejemplo. Si fuera a caer aquí y ha superado los 30 metros, chocará y rebotará, ¿vale? Entonces, ¿qué condición cumple la pelota cuando está en el suelo? Que su I es 0, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que la I es 0 cuando está en el suelo, podemos sacar el instante en el que toca el suelo haciendo esta ecuación de segundo grado. Como tampoco queremos aburrir a los espectadores, podemos preparar rápidamente una hoja de cálculo para la ecuación de segundo grado. El radicando es b cuadrado, esta celda, menos 4 por a por c, y una solución es menos b más la raíz del radicando partido 2 por a, y la otra es igual, pero cambiando este más por un menos. Por supuesto, recomendamos encarecidamente realizar los ejercicios con calculadora, pero para no hacer más largo el ejercicio en el vídeo, nosotros optamos por esta solución, de modo que introducimos aquí los números y nos dan dos soluciones, menos 4,04 y 3,02. Esto tiene sentido. Físico. Porque si hacemos el dibujo, una suposición, si empieza aquí en el tejado, caería aquí, pero si viniera lanzada por algo,
haría así y tocaría aquí. Es decir, que a los menos 4 segundos, si hubiera sido lanzada, es que habría salido desde aquí. Entonces, en este caso tenemos que tomar la solución de 3,02, que es cuando cae al suelo, y para calcular la x es 8,66 por 3,02, 26,15 metros. Por tanto, como el ancho de la calle es 30, pasa esto. No llega a chocar y llega, si lo dibujamos al más o menos, aquí, ¿vale? Bien, apartado C. Tiempo y velocidad en el suelo. El tiempo lo hemos calculado, 3,02, y la velocidad en el suelo, tenemos la velocidad en x que no cambia, que es velocidad en x es velocidad inicial por coseno de 30, 8,66, y la velocidad en y sería sustituir 3,02 en esta ecuación. Menos 5 menos 9,8 por t. Sería menos 5 menos 9,8 por 3,02 sería menos 34,6 metros partido segundo, metros partido segundo. Y el módulo de la velocidad sería la raíz de 8,66 al cuadrado más menos 34,6 al cuadrado. Vamos a aprovechar para hacerlo en nuestra hoja de cálculo. Aquí tenemos la ecuación de segundo grado, módulo de un vector bidimensional. Tenemos la componente x y la componente y. Y aquí operamos esto al cuadrado más esto al cuadrado, y a todo eso le tenemos que hacer la raíz. Pues en este caso sería 8,66 y menos 34,6. El módulo es 35,67 aproximadamente, ¿vale? Esa es la velocidad, es el módulo del vector que llevaría el objeto aquí. También podríamos calcular el ángulo. Posición en la que se halla cuando su velocidad forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. Pues nada. Tenemos ecuaciones de x y de y, pero queremos saber cuando la velocidad forma un ángulo de 45 grados. Tenemos que pensar un poco. Vamos a ver. Bueno, se nos ocurre así, a la buena de Dios, que la velocidad en x siempre es constante. Es decir, que es v0 por el coseno de 30, 8,66 metros partido segundo. Y el caso es calcular el momento en que forma 45 grados, claro, siempre sería formando 45 grados pero negativos. En este caso lo que importan son los signos. Entonces, vamos a ver, estamos pensando.
nos quedaría Vx, Vi, cuando forma 45 grados, la componente X es igual que la componente Y. Por tanto, esto tiene que ser igual a la componente X, que es 8,66. Entonces, menos 5, 8,66 tiene que ser igual a menos 5 menos 9,8t. Como siempre, claro, hay que tener en cuenta que esto tiene que ser el valor absoluto. Estamos hablando de valor absoluto. Despejando nos queda 8,66 igual a 5 más 9,8t, y de aquí queda que t es igual a 8,66 menos 5, que da 3,66 partido 9,8. Me da 0,3735 segundos. Ese es el instante en que el ángulo forma 45. El ángulo, la velocidad. Y una vez sabido el tiempo, pues calculamos la X y la Y. La X es 8,66 por t, que en este caso sería 3,23 metros. Y la Y es 60 menos 5t menos 4,9t cuadrado, que es 60 menos 5 por 0,3735 menos 4,9 por 0,3735 al cuadrado, y da que es una altura de 57,45 metros. Es decir, casi inmediatamente el vector de la velocidad, al tirar la aceleración de él, que inicialmente era de 30 grados, cambia y se convierte en un ángulo de 45 grados. Y ese es el efecto de la aceleración, modificar la velocidad. Y con esto hemos terminado este ejercicio.